Now, we're going to go to the grammar. As you may have noticed in the reading and in the exercise, we had don't have to, which is the grammar point we were checking previous class. But we are adding must not. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos, entre decir must not y don't have to. Okay? So, there we go. According to the reading, which was the expression for each? You must not do anything. Sunny Star does all the work for you, or you don't have to do anything. Sunny Star does all the work for you. Do you remember? ¿Recuerdan cómo estaba en la lectura? ¿Con don't have to o con must not? According to the reading, we had you don't have to do anything. Sunny Star does all the work for you. And number 2, you must not forget to turn Travel Plus off at night. Okay? Now, let's analyze. Both have similar meanings but are different. So we should not confuse them. So we understand like what's the main difference. The rule says that we're going to use don't have to when the meaning is it isn't necessary. But must not actually means don't do it. I'm telling you not to. Okay. Entonces, cuando decimos don't have to, es literalmente no tenés que. No tienes que hacer nada, for example. Entonces, es que significa que no es necesario. Quiere decir que sí se puede, pero no es obligación. No es necesario hacer algo. Cuando decimos must not, es algo que es más como una orden, como no lo hagas, ¿ok? Como you must not forget to turn Travel Plus off at night. No debes olvidarlo o que no se te vaya a olvidar. Okay, so the translation would be something like that. Ese must not indica una obligación de no hacerlo. Mientras que el otro es como opcional, en este no le está dando opciones, es como no lo tiene que hacer. Okay? Is it clear the difference? Well, we're going to see here more examples and in order for us to see the difference, right? So when we are using mustn't or must not, acuérdense que en inglés cuando usamos la negación casi siempre se pueden hacer contracciones. Entonces podemos encontrarlo como must not, las dos palabras separadas, o como mustn't. Okay, mustn't. Y tenemos don't have to. So, a veces las personas los usan como sinónimos, pero realmente no son sinónimos. Tienen su diferencia y cada uno se usa dependiendo de lo que querramos decir. For example, mustn't means it is prohibited, it is not allowed, it is important that you do not do something. Está prohibido, no está permitido o que es algo importante que no se haga. Es decir, algo que si lo hacemos, aunque nos estén diciendo que no, puede tener consecuencias. And don't have to means that there is no obligation. You are not required to do something, especially if you don't want to. Entonces, don't have to es para cuando queremos expresar que no hay una obligación de hacer algo o que no es algo que se necesite que se haga, especialmente cuando no hay esa voluntad de hacerlo. Okay? So, one is negative obligation and the other is absence of obligation. Entonces, una es una obligación negativa, obligación a no hacer algo, y la otra es la ausencia de obligación. Okay? So, let's see some examples. You must not drink that. You don't have to drink that.
ambas oraciones son similares, pero mientras que you must not drink that significa que está prohibido que se tome eso o que no está permitido o que le están diciendo que es importante que no se lo tome. Por otro lado, tenemos you don't have to drink that, que significaría algo así como, no, no te lo tenés que tomar. Así como, si querés te lo tomas, pero si no, nadie te está obligando. Okay, so that is the difference between both. We have other examples like you mustn't tell John or you don't have to tell John. Cuando decimos you mustn't tell John es como no le vayas a decir. Y you don't have to tell John es como no le tenés que decir. O sea, si le decís, bueno, pero si no, o sea, no es obligación, no te sientas mal si no le decís. The last example, she mustn't come. She doesn't have to come. En una es como que ni se le vaya a ocurrir venir. Y en la otra es como, no es necesario que venga. Si viene, bien. Y si no, pues también. Okay? So, can we see the difference between these two types of sentences? All right. Good. All right. Perfect. Okay. So, there is a difference in the negative form, but also there is a difference between the affirmative form of both. Estamos viendo la diferencia en la forma negativa entre must not y don't have to. Pero también en la forma afirmativa hay una diferencia. Recuerden que podemos usar must y have to en las tres formas. An affirmative, negative, question, and of course, for us to answer, right? Like we must call early, we mustn't call early. Must we call early? Yes, we must. No, we mustn't. Acá respondemos con el mismo auxiliar y el have to, remember que vamos a responder solo con el auxiliar do or does, don't, doesn't, dependiendo, right? Entonces podemos usar estos auxiliares tanto en su forma afirmativa, en su forma negativa o interrogativa. Okay. El must no usa auxiliar, sino que es el mismo el que es auxiliar y que va al inicio de la pregunta cuando lo cambiamos a pregunta. Y el have to, como si es un verbo, no es un auxiliar, entonces sí necesita un auxiliar que vaya al inicio de la oración cuando hacemos la pregunta. So here we have some mistakes that we can have and that we shouldn't. Okay. Must nos dice que solo lo vamos a usar con el presente. No se puede usar a futuro ni en pasado. So I cannot say yesterday I must go to the dentist, sino que yesterday I had to or tomorrow I will have to. Okay. Question form se puede usar en question form, acá está, pero no es muy común. Es más común que usemos solamente la forma de el have to para preguntar. Y have to, como no es auxiliar, sino que sí es un verbo, entonces sí tiene todas sus formas, de pasado, presente y futuro. I had to go to the dentist. I will have to speak to her tomorrow. Okay? So we have all this. Now, ya vimos diferencia que must not es una prohibición y don't have to es solamente que no es obligatorio. Ahora veamos la forma afirmativa. Must y have to, en la forma afirmativa ambos indican una obligación, pero cuando usamos must es como una obligación que viene de mi interior, es decir, una obligación creada por la misma persona que está hablando. For example, I say, you must be here at 7. Okay. Es una obligación fuerte y es una obligación que indica que a quien le están diciendo que tiene que estar ahí a las 7 debe considerar como necesaria. O sea,
sí o sí porque le conviene. Okay. Or I can say I must stop smoking. Debo de dejar de fumar. Okay. O necesito dejar de fumar. So this is an internal obligation. Es una obligación que yo mismo me estoy imponiendo. O es una obligación que se considera necesaria para la otra persona. Pero have to es como una obligación externa. Es como una orden que alguien más le esté dando. For example, I have to be there at 7. Como me están obligando a estar ahí a las 7. No es que yo quiera, no es que yo lo considere necesario, sino que me dicen que tengo que estar a esa hora. I have to stop smoking. Tengo que dejar de fumar. Es una obligación que, por ejemplo, el doctor me dijo. Okay. So, this is the difference between these two. En el presente, la diferencia es un poquito menos clara. En la forma afirmativa, perdón, es un poquito menos clara la diferencia. Entonces, acá sí no hay tanto problema en que los cambiemos, porque no es tan marcada la diferencia como en la forma negativa. En la forma afirmativa, más que todo, es como el grado de obligatoriedad. Must es más fuerte que have to. Have to es un poquito más suave, como tengo que. Pero el otro es obligación que. Entonces, esas serían las diferencias. Que must es como yo tengo que, pero yo tengo esa convicción de que hay que hacer algo. Y have to es como, sí, lo tengo que hacer, pero es porque me lo dicen, no es que realmente yo crea que es necesario. Okay? Kind of clear. Logramos diferenciar must y have to en su forma afirmativa. Kind of. Okay. So, must, solamente venlo así, como must es más fuerte. Ambos significan obligación o necesidad, pero must es más fuerte. El nivel de obligación es más fuerte y el have to es más, más suave. Entonces, por lo general usamos have to, pero cuando le estamos indicando a alguien que sí o sí lo tiene que hacer, entonces para indicar que es algo extremadamente necesario, entonces podemos usar el must. Como por ejemplo, you must get a 6 for you to pass the course. O sea, tenés que sacar 6 para pasar el curso, para pasar la materia. Podemos usar el must para indicar que sí o sí necesita ese 6. Si no saca 6, no lo pasa. Okay? So that is the difference. But both are really similar. And as something that we need to remember is that must is an auxiliary. That means that we're going to see must and mustn't only in present tenses. But have to and don't have to can be either past, present, or future. Solamente el have to en todas sus formas, afirmativa, negativa o interrogativa, las vamos a ver en los tres tiempos. Mientras que must y mustn't, como no es un verbo en sí, sino que es un auxiliar, entonces ese siempre va a ir solo en oraciones que estén en presente. Okay? Now, we're going to check here in the practice these two sentences. We have you don't have to go swimming and you must not go swimming. Vamos a ver cuál sería la continuación de la oración. Siempre tratando de recordar el significado de cada expresión, the don't have to y the mustn't. So if I say you don't have to go swimming, there are sharks, or you don't have to go swimming, you can do something else if you prefer. ¿Cuál sería la continuación de la 1? Okay, very good. So when I say Donde dice you can do something.
You can do something else if you prefer. Perfect. Why? Because when we say you don't have to, it means that there's no obligation. Like you can do another thing. Okay. So when I say you mustn't go swimming, the answer would be you mustn't go swimming. There are There are sharks. there are sharks. Do you understand the word sharks? Do you know the meaning? Tiburones. Perfect. So shark, es tiburones, como la canción que había salido de, Tiburones. como la canción que había salido de Baby Shark, de, de bebé tiburón. Okay. So you don't have to go swimming. Es como no tenés que ir a nadar, puedes hacer algo más. Nos están dando la opción. Pero cuando decimos you must not go swimming, es como no puedes ir a nadar porque hay tiburones. Entonces, si vas a nadar, hay otra consecuencia. Okay, so that's the difference. Now, we're going to get focused only the difference between mustn't and don't have to. Here, let's try to complete this mini conversations with the correct form. Okay. All right. So, for number one, we have Dad, I don't want to go to the park with you. No problem. What would be the answer here? You don't have to. You don't have to be here. Our father is giving us the choice. Very good. Okay. Good. We have the first one. And when I say, I'm almost ready, Mom, hurry, you'll be late for class again. What would be the option here? Teacher, ¿y qué es hurry? Hurry, apúrate. Ah, Ajá. You don't have to. You don't have to. Yeah, we can say you don't have to, but is it an option? Lo dejamos como una opción de que podemos o no llegar tarde a clase, o es realmente una obligación. What do you think? Should it be you don't have to or you must not? you must not. Ok. ¿Por qué usamos must not? Porque nos está indicando que ya llegó tarde una vez a clase, entonces no hay opción, no puede llegar tarde de nuevo a clase. ¿Ok? Probablemente le van a poner una penitencia, un castigo o algo. Okay, so that's why it says you must not be late for class again. All right, then number 3. I'm sorry, I can't join you. That's fine, you come. You must not come or you don't have to. You don't have to. You don't have to, okay. That means it's not an obligation. And then number 4, sorry, I can't stay. I'm in a hurry. Oh, no problem. You wait for me. You don't have to or you must not wait for me. You must not. What about the rest? What do you think? Is it you must not or you don't have to? You must not. So you say you must not. And the rest, los demás, ¿qué opinan? ¿Sería must not o don't have to? Don't have to. You don't have to, okay. En este caso vamos a usar don't have to porque no es una obligación, ¿ok? Es como, lo siento, no me puedo quedar, estoy, que voy rápido.
Okay. Ah, no importa. No te tenés que quedar esperándome. Okay. So you don't have to wait for me. All right. Good. And then the next one, number 5. I don't like swimming. We, space, go swimming. We can go to the park. We don't have to go swimming or we must not go swimming. Don't have to. We don't have to. Okay, very good. So it's saying that it's not an obligation. Okay, we do not have to. Perfect. Good job. Then the last one says, you, space, leave the gate open. The dog can get out. Oh, right. I forgot. Sorry. So you must not leave the gate open or you don't have to leave the gate open. Mhm. Must not. Must not. Ajá. Aquí sí es una obligación. Porque si no lo hago, es decir, si dejo el portón abierto, hay una consecuencia, que es que el perro se va a escapar. ¿Ok? Entonces, esa sería la diferencia entre los dos. Don't have to es que no es obligación. Hay opción de hacer algo más. Y must not es que se tiene que hacer porque si no se hace, entonces hay una consecuencia. Okay? So are we clear with the difference between must not and don't have to? Okay. Good. So then we're going to move to the next point.